Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es martes de la 25ª semana de tiempo ordinario, martes de la 25ª semana de tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del libro de los Proverbios, capítulo 21, versículos 1 al 6 y 10 al 13. Como agua de riego es el corazón del rey en manos del Señor. Él lo dirige a donde quiere. Al hombre le parece bueno todo lo que hace, pero el Señor es quien juzga las intenciones. Proceder con rectitud y con justicia es más grato al Señor que los sacrificios. Tras los ojos altaneros hay un corazón arrogante. La maldad del pecador brilla en su mirada. Los proyectos del diligente conducen a la abundancia. En cambio, el perezoso no sale de la pobreza. Los tesoros ganados con mentira se deshacen como el humo y llevan a la muerte. El malvado busca siempre el mal y nunca se apiada de su prójimo. Cuando se castiga al arrogante, el sencillo aprende. Cuando se amonesta al sabio, crece su ciencia. El Señor observa al proceder de los malvados y acaba con precipitarlos en la desgracia. Quien cierra los oídos a las súplicas del pobre, clamará también, pero nadie le responderá. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 118 y el responsorio es: Enséñame, Señor, a cumplir tu voluntad. Enséñame, Señor, a cumplir tu voluntad. Dichoso el hombre de conducta intachable, que cumple la ley del Señor. Dame nueva luz para conocer tu ley y para meditar las maravillas de tu amor. He escogido el camino de la lealtad a tu voluntad y a tus mandamientos. Enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Guíame por la senda de tu ley, que es lo que quiero, cumplir tu voluntad sin cesar y para siempre. Enséñame, Señor, a cumplir tu voluntad. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 8, versículos 19 al 21. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús, su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir a Jesús: tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas del día. Hoy estamos leyendo del libro de Proverbios y es la naturaleza de un libro como este que no tiene en realidad una narración y continuidad, a diferencia de muchos otros libros del Antiguo Testamento. El libro de Proverbios parece ser una colección de proverbios y dichos de sabiduría que fueron colectados. Algunos están interconectados quizás con el tema, pero en su mayoría pues no hay una conexión que los entreteje a todos.
Es más, el tema principal que los une es la cuestión de la sabiduría, el don de Dios, lo que une en sí al libro de los Proverbios. En esta primera lectura que tenemos para hoy, pues empieza hablando acerca de que todo está bajo la providencia de Dios y que no hay nada que esté fuera de esa providencia. Aún podemos decir que aquellos que no son parte del pueblo de Dios, aquellos que no son parte de los que fueron llamados, aún son parte de la providencia de Dios. Si creemos en un solo Dios, como el trasfondo de este libro de Proverbios lo entiende, hay un solo Dios, un solo creador, y todo está bajo la providencia de este Dios, aún aquellos que no son partes del pueblo elegido. Por ejemplo, si recordamos a los reyes Nabucodonosor o el rey Ciro de Persia, Nabucodonosor prácticamente destruyó a Jerusalén y se llevó la caminata al exilio, que después terminan en Babilonia. Y fue Ciro, el rey persa, quien cuando conquista a Babilonia, a Siria y a todos los otros pueblos, pues libera y permite que el pueblo de Dios que se encuentra en el exilio en Babilonia regrese a Jerusalén para reconstruir la ciudad y el templo. Pues en la mentalidad del autor del libro de los Proverbios y en la mentalidad de la mayoría de los profetas, todos estos reyes, aun aquellos que no son parte de Israel, también estaban actuando bajo la providencia de Dios, y es así como el Antiguo Testamento interpreta sus acciones, aun cuando son destructivas, aun cuando causan sufrimiento para el pueblo de Israel, que todo esto lo ven bajo la providencia de Dios. Así como la acción de Ciro, que siendo el rey de Persia, pues, y permite al pueblo de Dios en el exilio regresar, pues todo eso también es interpretado como la providencia de Dios. Y es el tema de este primer proverbio que dice: como agua de riego es el corazón del rey en manos del Señor, Él lo dirige a donde quiere. Así que todo está bajo la providencia de Dios, y no hay nada fuera de esta providencia. Al hombre le parece bueno todo lo que hace, pero el Señor es quien juzga las intenciones. Y aquí este proverbio nos deja bien claro de que no basta simplemente con las acciones de uno, sino también de que tiene que haber una congruencia entre la acción y la intención. Este es un tema que sale mucho en los evangelios. Y es uno de las dificultades que Jesús tenía con el liderazgo de su pueblo, de que había un vacío tremendo entre la acción externa y las intenciones de ellos. Para los fariseos era suficiente cumplir con la ley externamente, y no necesariamente con las intenciones de esas acciones. Y para Jesús tiene que haber una congruencia, tiene que estar íntimamente conectados tanto la acción como la intención. Y es esto lo que este proverbio nos dice, que no basta simplemente decir he actuado bien, pero si las intenciones, las motivaciones que te llevaron a hacer lo que hiciste, pues no están conectadas con lo que has hecho. Esto nos debe de cuestionar a nosotros, ¿no? De que no basta simplemente con cumplir cosas externas, decir voy a ir a misa, rezar el rosario, cumplir con ciertas prácticas y devociones, si todo lo que hago no me lleva a crear y alimentar una relación de intimidad y confianza con Dios Padre, y que también esta relación con Dios me acerque al prójimo.
Así que para Jesús es de suma importancia esta congruencia entre la acción externa y las intenciones que nos mueven y nos motivan. Ya también Jesús lo dirá en el Evangelio de Lucas cuando dice: ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo, pero si a última se pierde, ¿no? Uno puede tener fama, puede tener riquezas, pero si a últimas lo que uno hace no me ayuda a ser una mejor persona, más noble, más sincera, más honesta, más transparente, más comprometida con la visión del reino que Dios ha inaugurado en Jesucristo, entonces lo que yo haga, por más fama, por más aplausos que me traiga, pues de nada sirven si no me ayudan a ser una mejor persona a imagen de Jesucristo. Continúa la lectura de hoy, dice: proceder con rectitud y con justicia es más grato al Señor que los sacrificios. Nuevamente, esto lo encontramos mucho en los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Justicia es lo que quiere el Señor, rectitud de corazón es lo que el Señor anhela de su pueblo, de sus hijos e hijas, de que no basta simplemente ofrecerle a Dios sacrificios si el corazón nuestro está lejos de Dios. Tras los ojos altaneros hay un corazón arrogante, dice la lectura. La maldad del pecador brilla en su mirada. Los proyectos del diligente conducen a la abundancia. En cambio, el perezoso no sale de la pobreza, ¿no? Y aquí este proverbio pues, nos da una sabiduría muy sana, ¿no? A veces mucha gente religiosa piensa de que todo le tiene que caer del cielo, ¿no? Y a veces no hay un esfuerzo personal por superarse personalmente, no simplemente para tu beneficio, sino para el beneficio de otros, ¿no? Y que piensan de que todo lo que desea, todo lo que quiere, le va a caer del cielo. Y el proverbio esto nos dice claramente, ¿no? Que uno tiene que tener no solamente diligencia, sino también disciplina para poder alcanzar lo que uno busca, ¿no? Y no esperar de que todo te caiga del cielo. Los tesoros ganados con mentira se deshacen como el humo y llevan a la muerte, dice el proverbio. Así que Dios no simplemente es el Dios de abundancia, pero es el Dios que nos exige que esa abundancia sea producto de la justicia, sea producto de la verdad, sea producto de la honestidad. Dice: los proyectos del diligente conducen a la abundancia, en cambio el perezoso no sale la pobreza. Los tesoros ganados con mentira se deshacen como el humo y llevan a la muerte. El malvado busca siempre el mal y nunca se apiada de su prójimo, ¿no? Aquellos que buscan solamente sus propias necesidades, aquellos que van en busca solamente de lo que quieren, lo que desean, sin ninguna preocupación del prójimo, ¿no? Es algo fundamental que tenemos bajo la alianza que Dios hizo con el pueblo de Israel, es no simplemente de cuidar y de velar por mis intereses o de la familia, sino también de tener en mente los intereses y necesidades del prójimo. En el Antiguo Testamento, pues el prójimo estaba limitado al pueblo de Dios, a la comunidad judía. En Jesucristo vemos claramente que el prójimo lo amplía mucho más allá de la cultura, mucho más allá de los que son de mi sangre, de mi raza, y lo aplica a Jesús, a todos aquellos a quien Dios me llama a entrar en hermandad, en relación, sea quien sea. No hay límite de cultura, no hay límite de lengua, no hay límite de sangre para Jesús en quién es mi prójimo. Y no es tanto en considerar quién es mi prójimo, sino a quién yo hago mi prójimo. Y siguiendo la parábola del buen samaritano, pues nos deja bien claro que para Jesús el prójimo no tiene raza, no tiene sangre, es todo aquel a quien Dios me ponga enfrente, sea quien sea.
Y repito, la pregunta es no solamente quién es mi prójimo, sino a quién soy llamado a entrar en hermandad. O sea, ¿a quién hago yo mi prójimo? No simplemente quién es, ¿a quién lo hago? En la forma que la parábola del buen samaritano nos deja bien plasmado. Dice, el Señor observa el proceder de los malvados y acaba por precipitarlos en la desgracia, ¿no? De que a últimas, a los que parecen que crecen más, que obtienen más con la maldad, con la con el aprovecharse de otros, con la opresión a últimas a los ojos de Dios, no tienen buen futuro, no obtendrán lo que más anhelan. Y aunque a veces pensamos, ¿no?, de que aquellos que actúan mal, aquellos que son injustos, aquellos que son violentos, aquellos que son malvados, aunque a primeras parecen salir más adelante, obtenerlo todo, en realidad no podemos juzgar. No podemos juzgar el corazón porque no sabemos cómo duermen. No sabemos cómo viven con su conciencia, ¿no? Y desde fuera es muy fácil pretender juzgar de que los malvados, de que los malos, de que los injustos, ¿no?, parecen que les va muy bien en la vida, pero en realidad no sabemos. Simplemente vemos lo externo. Yo no sé cómo duermen, yo no sé cómo viven, yo no sé si pueden descansar con una conciencia limpia y tranquila, ¿no? Así que, aunque sea fácil juzgar solamente desde fuera, yo creo que debemos de considerar de que como Dios juzga, no es simplemente con lo externo. Dios a últimas va sobre el corazón, sobre lo que verdaderamente cuenta a la larga y no simplemente a la corta. Y cierra la lectura diciendo, el Señor observa el proceder de los malvados y acaba por precipitarlos en la desgracia. Quien cierra los oídos a las súplicas del pobre, clamará también, pero nadie le responderá. Este es es un pensamiento que también se encuentra mucho en los profetas del Antiguo Testamento. La preocupación de los más necesitados, la preocupación de los más vulnerables entre nosotros, de estar atento a aquellos que son ignorados, que se convierten en invisibles, particularmente para los más poderosos, particularmente para aquellos que tienen la capacidad de poder solventar, de poder ayudar, pero deciden no hacerlo, ¿no? Y son aquellos que se hacen sordos a las necesidades de los más vulnerables. Y aquí, en este proverbio, pues, nos deja bien claro que para Dios el pobre es importante, no porque sea mejor o no porque sea bueno, sino simplemente porque está necesitado, simplemente porque es vulnerable. Y este pensamiento lo tenemos bien claro nuevamente en los profetas, de que Dios siempre nos pide cuentas por los más vulnerables entre nosotros, sean quien sean. Existían tres grupos que siempre se mencionaban entre los profetas, en los cuales Israel tenía que cuidar. Y entre ellos están las viudas, los huérfanos y los extranjeros, ¿no? Las viudas, porque si no tenían un esposo o un hijo hombre que cuidara de ellas, pues fácilmente pues caían víctimas de la sociedad o de alguien que se aprovechara de ellas. Y si un huérfano, una huérfana, pues no tenía papás quien cuidara de ellos, pues fácilmente también caían como esclavos de otros, ¿no? Y un extranjero que no tiene a su comunidad, que no tiene a su familia en torno a él, pues también fácilmente puede ser víctima de otros, ¿no? Así que estos tres grupos siempre se mencionan entre los más vulnerables en Israel: las viudas, los huérfanos y los extranjeros, ¿no? Ahora, esto se puede extender, este número de grupos se puede extender mucho más, ¿no? Y con esto no queremos decir que solamente sean esos grupos. Hoy en día la pregunta sería, bueno, ¿quiénes son aquellos más vulnerables? ¿Quiénes son aquellos más necesitados entre nosotros? ¿Quiénes son aquellos que se han convertido en invisibles, que no cuentan nada para el mundo, pero que para Dios
son hijos e hijas amados. Y a ellos somos llamados a protegerlos, a intervenir, a ser la voz que quizás ellos no tienen. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que es un Evangelio muy corto, pero es muy, muy interesante. Es un Evangelio que Lucas probablemente lo toma de Marcos, pero que en Marcos tiene un sentido muy diferente al cual Lucas le da en su Evangelio. Jesús se encuentra en Cafarnaúm, quizás se encuentra en la casa de Pedro o Andrés, y se ha reunido tanta gente en torno a la casa donde se encuentra Jesús que la familia de Jesús viene a buscarlo, ¿no? Y este es el contexto de este pequeño evangelio, que son 3 versos, ¿no? Dice: en aquel tiempo fueron a ver a Jesús su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba porque había mucha gente. Hagamos una pequeña comparación entre el contexto que nos pone Marcos, que es diferente y es mucho más duro, ¿no? En el Evangelio de Marcos, los parientes, María y los parientes de Jesús vienen a buscarlo porque piensa que Jesús se ha vuelto loco. Y están preocupados por él. Y quizás están preocupados porque piensan de que se va a meter en problemas, no solamente con las autoridades religiosas, sino también con la autoridad romana, ¿no? Y esto les preocupa. Y en el Evangelio de Marcos está este contexto en el cual la familia de Jesús aún no lo entiende. Y la familia de Jesús aún, en cierta manera, no se han hecho parte del reino que Jesús viene iniciando y el reino que Jesús, al cual viene invitando a aquellos que escuchan la buena nueva. Pero sabemos por los evangelios que María sí se hace no solamente discípula de su hijo, sino también ciudadana del reino, porque por su fidelidad al llamado que Dios le hace. La gloria de María no está simplemente en el hecho de ser la madre de Jesús. La gloria de María se encuentra en su fidelidad al llamado de Dios y entrega a la voluntad de Dios. En eso está sellada la gloria de María, ¿no? Así que, y por los evangelios sabemos de que María sí se entrega, de que María no se confía simplemente al hecho de ser la madre de Jesús, sino que pasa de madre a discípula, y como discípula, pues también un modelo de fe, esperanza y entrega para nosotros, ¿no? Los otros parientes de Jesús, también por los evangelios sabemos de que pues no lo entendieron, pero que después hacia el fin de los evangelios sabemos, y también por las cartas de Pablo y también por el libro de los Hechos de los Apóstoles, sabemos de que los parientes de Jesús a últimas sí llegaron a creer en él y se introdujeron también al reino que Dios estaba inaugurando en Jesús y por medio de él, ¿no? Pero aquí, en esta parte del Evangelio, particularmente en Marcos, la familia de Jesús aún todavía no lo entienden. Y esto no nos debe sorprender, porque ni los propios discípulos y apóstoles que vivieron tanto tiempo con Jesús y cerca de él, tampoco lo entendieron. Porque a últimas, en el momento más crítico de Jesús, cuando es arrestado, cuando es condenado, todos lo abandonan. Y Pedro mismo niega que lo conoce. Así que no nos hemos de sorprender de que según este evangelio en Lucas, tomado muy probablemente del evangelio de Marcos, de que la familia de Jesús tampoco lo entendía, pero sí llegaron a entenderlo y llegaron a incorporarse al reino que Dios estaba inaugurando en Jesucristo. Así que esta escena aquí, en Cafarnaúm,
donde la casa en la cual se encuentra Jesús está rodeada por la multitud de gente que quiere buscar, que lo busca, que quiere escucharlo y quizás que quiera recibir algún tipo de gracia, alguna sanación, pues está tan rodeada la casa que la familia de Jesús no puede llegar a él y le mandan un recado. Dice, entonces alguien le fue a decir, tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Así que le llega la noticia a Jesús que su familia, que su madre y sus parientes están afuera y quieren hablar con él. En el Evangelio de Marcos, estas palabras son muy diferentes y el Evangelio de Marcos dice, y Jesús pregunta, ¿y quiénes son mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son mis hermanas? ¿No? Aquí en este Evangelio de Lucas no tiene esa respuesta de Jesús fuerte y que a primeras parece que Jesús está rechazando a su propia familia, pero no, Jesús no está rechazando ni a su madre ni a su familia. Lo que Jesús está haciendo es redefiniendo lo que significa ser miembros del reino, lo que significa ser un hijo, una hija amada de Dios, que no basta simplemente con la sangre, que no basta simplemente, particularmente para nosotros como católicos, de decir yo estoy bautizado, yo estoy confirmado, yo voy a misa todos los domingos, ¿no? Que no basta simplemente con eso si yo no estoy plenamente identificado con Jesús. Si no estoy yo plenamente identificado con el reino que Dios está inaugurando en Jesucristo. Que no basta que seamos parientes, que no basta de que yo tenga 40, 50 años de católico. Si yo no estoy identificado con Jesús, si yo no estoy identificado con el reino que Dios viene inaugurando en Jesucristo, pues de nada me sirve decir, estoy bautizado, estoy confirmado, voy todos los domingos a misa, si todo esto no me lleva a conformarme a la imagen de Jesucristo y a identificarme plenamente con los valores del reino, de lo que significa ser un hijo, una hija amada de Dios, de lo que significa ser un ciudadano del reino inaugurado en Jesucristo. Así que Jesús aquí no está rechazando ni a María ni a su familia, está redefiniendo lo que significa ser parte del pueblo de Dios, parte del reino de Dios. Mi padre, mi madre y mis hermanos, dice Jesús, son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Esto es muy importante. Los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. En la mentalidad judía, escuchar la palabra de Dios no simplemente es el acto físico de escuchar el sonido, ¿no? Sino también esto incluye el escuchar, entender y después identificarte con lo que has escuchado y entendido. Y después el proceso número 4 es aplicar, vivir lo que has escuchado, lo que has entendido, con lo que te has identificado y ahora lo vives, lo pones en práctica. Así que en la mentalidad judía, estos 4 procesos son incluidos en el acto de escuchar. Así que cuando uno dice, he escuchado la palabra de Dios, es porque ha llegado a mí, la he entendido y me he identificado con la palabra de Dios y ahora la vivo, la pongo en práctica. Todo esto incluye en el proceso de escuchar la palabra de Dios. Así que, y esto Jesús no lo dice aquí solamente en este evangelio, también en el evangelio de Lucas tenemos la escena cuando una mujer parece que después de escuchar a Jesús pues se quedó muy admirada por Jesús y dice, dichosos los pechos que te amamantaron, ¿no? Y Jesús escucha lo que la mujer dice en honor a la madre de Jesús y Jesús le responde, no, dichosos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Así que aquí hay una consistencia en Jesús, de que no basta simplemente de que nos una
la sangre o la cultura o la nacionalidad como hermanos, hermanas en Cristo. Tiene que haber un sentido de identidad con la palabra de Dios, con la voluntad de Dios, con el reino de Dios. Y después vivir esto que Dios nos da, vivir esta identidad que Dios nos da como hijos, como hijas amados de Dios, y de ponerlo en práctica. Esto para Jesús es clarísimo, ¿ok? Así que, nuevamente, con este evangelio Jesús no está rechazando ni a María ni a sus parientes. Jesús está redefiniendo lo que significa ser un hijo, una hija amada de Dios, ciudadanos del reino de Dios. Muy bien, hermanos, mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano, y aunque este evangelio pues es muy corto, tiene mucho que enseñarnos y mucho en qué retarnos en torno a nuestra identidad como discípulas de Jesucristo y ciudadanos del reino. No basta con lo externo, no basta simplemente decir yo estoy bautizado y confirmado, si esto no ha penetrado hasta el tuétano de nuestros huesos y nos transforma en la imagen que Dios quiere llevar a cabo, crear en nosotros como hijos e hijas amados de Dios. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.